Acompáñenme a Romanos 12. Romanos 12. Y hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de este mes. Este jueves que acaba de pasar fue el inicio de nuestra nueva serie que se titula Una vida transformada. Y esta serie de este mes vamos a estar platicando acerca de Romanos 12. Solo Romanos 12, bueno, Romanos 12 es nuestra base y a partir de ahí van a salir todos los temas de esta serie. Entonces, el jueves pasado nuestro pastor nos dio una introducción a Romanos 12. Romanos 12 es un capítulo precioso, es algo que muy especial y trata acerca de la verdadera espiritualidad y cómo un hijo de Dios debiera vivir su vida. De hecho, si usted revisa en su Biblia, mire, le voy a invitar que vaya ahí a Romanos 12 y algunas Biblias traen subtítulos. Digo, ya en nuestros tiempos cada una de nuestras Biblias tiene subtítulos. Estudiosos se han dado a la tarea de separar en capítulos, versículos y hasta temas. Alguien que me diga ¿cómo dice el subtítulo de Romanos 12 en su Biblia? Deberes cristianos. También dice, la mía dice responsabilidad personal, me gusta, pero deberes cristianos es un buen título, ¿verdad? Y eso nos da a entender que lo que vamos a ver a continuación es la manera en que un cristiano debe vivir su vida. Yo personalmente, y ahorita les voy a explicar por qué, pero se los voy a aventar, crear un poquito de intriga. Les voy a decir por qué no estoy tan de acuerdo con el subtítulo de deberes cristianos. Porque un deber es algo que uno está obligado a hacer. No sé, en casa, los que tienen niños o adolescentes o jóvenes o ya más jóvenes, ¿no? Más grandotes, en casa todavía tienen deberes, ¿verdad? Hay unos que les toca sacar, por lo menos tender su cama, ojalá, sacar la basura, lavar trastes, o sea, de todo, ¿no? Hay deberes y eso se hacen porque es una obligación. Y lo que vamos a ver en Romanos 12, más que un deber, es un privilegio que como hijos de Dios tenemos. Es una responsabilidad y es algo que hacemos en adoración al Señor. Entonces nada más le estoy adelantando un poquito. Pero Romanos 12, versículo 1 dice de la siguiente manera. Bueno, el título de mi mensaje es Sacrificio Vivo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Romanos 12 viene después de Romanos 11, ¿verdad? Y luego después del 10, viene desde todo Romanos. Pero aquí vamos a ver algo bien interesante, que la primera palabra que el apóstol Pablo utiliza, bueno, la primera frase que utiliza es esta, así que, y esta combinación de palabras nos va a poner en el contexto correcto de qué es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Porque si nosotros nos pusiéramos nada más así a leer y alguien que no tiene mucho tiempo caminando con el Señor se pone a leer, imagine nada más usted, que se pone a leer Romanos 12, porque a veces agarramos la Biblia y decimos, a ver qué me quiere hablar el Señor, y la abrimos así nada más, ¿verdad? Y Romanos 12, y que se pone a leer usted y vea que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hasta ahí yo ya, si no hubiera entendido un poquito más el contexto de todo eso, yo me pierdo, porque ¿qué significa presentarme como un sacrificio vivo, verdad? Entonces las palabras que el apóstol Pablo utiliza de así que nos van a dar la pauta para entender qué es y de qué se trata. Así que es una serie de palabras que tal vez usted ha utilizado y que nos muestra una causa y un efecto. Por ejemplo, estaba lloviendo, así que corrí a meter la ropa o algo así, ¿verdad? Estaba haciendo mucho calor, así que me tomé una soda Coca-Cola bien fría, sudada así. Estaba batallando para dormir, así que me puse a orar, ¿verdad? Sí, todos. Agarré mi celular y se me quitó más el sueño. Hay una causa y un efecto. Entonces el apóstol Pablo escribe así que, y vamos a ver cuál es la causa.
Y en un momento vamos a ver cuál es el efecto. Pues la causa es el capítulo 1 al 11. Todo el capítulo 1 al 11 es la causa para Romanos 12. Y quiero nada más, ahorita vamos a darle así una repasada en unos minutos a todo Romanos. Si usted ha leído Romanos, tal vez va a estar de acuerdo conmigo en los puntos. Si no ha leído Romanos, le invito a que después de esto usted lea Romanos, del 1 al 11. Y quiero animarles de verdad a que tomen esta semana y durante los próximos días que restan del mes, que estemos leyendo Romanos, no solo el 12, sino todo Romanos, porque hay tanta riqueza en ello. Y mientras más nosotros estemos en la misma conversación con el Señor, cada vez que alguien hable aquí enfrente de parte del Señor sobre Romanos 12, vamos a tener más entendimiento de ello. Entonces, Romanos capítulo 1 al 3 nos habla de la depravación del hombre. Eso es el capítulo 1 al 3, como hasta la mitad del 3 nos habla de la depravación del hombre. Romanos 3:23 lo resume de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay estudiosos, mucho más que yo, que dicen que Romanos es el evangelio como condensado. En Romanos podemos encontrar el evangelio completo. Y el apóstol Pablo tomó esta carta para escribirle a la iglesia en Roma, una iglesia a la cual él no estaba con ellos, no había ido nunca. Hay quienes dicen que él no fundó esa iglesia, no hay certeza de ello, pero lo que sí se sabe es que les escribe esta carta y del capítulo 1 al 3 les habla de la depravación del hombre. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En resumen, Romanos 1 al 3 nos dice que usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. De hecho, Romanos 1, 28 al 32, que no está en pantallas, pero yo se lo voy a leer, dice de la siguiente manera, y escuche con atención: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios y desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la descripción de cada uno de nosotros sin Cristo. Cada uno de nosotros sin Cristo. Y tal vez alguno pudiera sentirse ofendido, porque dice: Héctor, ¿cómo me llamas de esa manera? Yo no le llamo de esa manera, la palabra nos llama de esa manera. Es la palabra lo que nos dice que sin Cristo estamos en depravación, estamos perdidos, como dijeran por ahí, estamos fritos. Sin Cristo estamos completamente destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. ¿Por qué? Porque si el Señor no está en nuestras vidas, si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas, nuestra naturaleza tiende a ser injustos, fornicarios, perversos, ávaros, malos, llenos de envidia, llenos de homicidios, contendiosos, engañosos, malignos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no solamente eso, porque el versículo 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las hacen. Es terrible, ¿verdad?, ver la imagen, la radiografía de la humanidad sin Cristo. Y cada una de estas cosas las podemos ver en nuestra sociedad. Cada una de esas cosas podemos ver que se dan en nuestra sociedad. Y lo que es aún más terrible es que no solo las hacen, sino que se complacen con los que las hacen. Se promueven leyes para que se hagan, se habla, se hacen marchas para que se lleven a cabo todas estas cosas, las cuales simplemente nos destituyen de la gloria de Dios. Entonces Romanos 1 al 3 nos habla de la depravación del hombre. Y qué triste sería que terminara aquí el mensaje, ¿verdad? Yo los veo a todos, están consternados. Bueno, no todos, algunos solamente.
Pero entonces viene Romanos 3 al 5, capítulo 3 al capítulo 5, donde el apóstol Pablo ahora introduce esta doctrina de la justificación por la fe. Y esto es maravilloso, hermanos. Vamos a leer Romanos 5, versículo 1 al 2. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La ley de Dios, las obras de la ley, no podían justificarnos delante de Dios. Por eso Dios se proveyó a sí mismo un sacrificio que fue Jesús. Y por medio de Jesús es que nosotros somos justificados por la fe. Entonces, todos aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice Romanos 3:23, todos pecaron, y todos aquellos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó el lugar que nosotros como pecadores merecíamos, y ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, pudiéramos abundar más en la justificación. Ya hablamos de ello hace unos meses, pero Romanos 3 al 5 es de lo que habla, de esta doctrina de la justificación. Entonces, recapitulando, Romanos 1 al 3 nos habla de la depravación del ser humano, pero Romanos 3 al 5 nos dice que hay un sacrificio que es suficiente para todos aquellos que hemos pecado, lo cual somos todos. Y ese sacrificio, por medio de ese sacrificio somos justificados. Es decir, que el Señor nos hace justos. No había ni uno solo justo, pero el Señor, por medio de Cristo, ahora nos ve a todos justos, no porque lo seamos, sino porque Cristo lo es. Y es ahí donde descansa nuestra justicia y nuestra fe en Él. Entonces ahora vamos a Romanos 6 al 8, capítulo 6 al 8. Ahora el apóstol Pablo va a introducir la doctrina de la santificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que de aquellos que hemos sido justificados, aquellos que hemos recibido al Señor en nuestras vidas y le hemos entregado nuestras vidas, ahora Él nos da el Espíritu Santo y nos hace santos porque Cristo es santo, pero nos sigue santificando continuamente por la obra de Cristo en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a leer Romanos 6:22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. También Filipenses 1:6 dice, ¿alguien recuerda Filipenses 1:6? Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y el Señor perfecciona nuestras vidas a través de la santificación, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que hemos sido justificados, ahora vivimos en un proceso de santificación. Hermanos, no somos perfectos. Seguramente seguimos luchando con el pecado, pero ya no nos deleitamos en el pecado, sino que ahora nos apropiamos y ejercemos la libertad que Cristo nos dio. Ahora, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda todos los días en nuestras debilidades, en nuestra tentación, para poder resistir y vivir en la libertad que Cristo ya nos dio. Hay un ejemplo que a mí me sirve mucho, me ayuda mucho para entender cómo funciona esto de la santificación. Un médico, cualquier carrera, pero vamos a utilizar un médico, no porque sea más importante, es porque es más tiempo. Pero un médico le toma años, ¿verdad? Años terminar su carrera. ¿Cuántos años le toma a un médico terminar su carrera completa? Ya cuando puede empezar a ejercer. Como 10, wow, 10 años. Entonces, imagine que un médico está estudiando y se esfuerza sus 10 años para salir con 10, todos los 10, ¿no? Un maestro en la universidad decía que 6 es vanidad. Entonces, pero termina su carrera con muchas buenas calificaciones. Y cuando termina su internado, su servicio y todo lo que tenga que hacer, se gradúa y le entregan un diploma. Dicen: ya eres un médico. Ahora ve y vive como un médico. Cuando nosotros venimos al Señor, que reconocemos nuestro pecado, que reconocemos que teníamos una mente depravada, que estábamos alejados completamente de Dios y destituidos de Él, como habla Romanos 1 al 3, pero entendemos que hemos sido justificados por la fe en Cristo y le entregamos nuestras vidas, le hacemos a Él Señor. Entonces el Señor nos da, no un diploma porque no lo merecemos, pero nos da un título, nos nombra, nos dice: ahora eres santo,
Ve pues y vive como santo. Esa es la santificación. Así funciona. El Señor nos hace santos no porque realmente seamos limpios de pecado, sino por la obra de Cristo, porque Él es santo. Nos imputa su santidad, nos da su santidad, pero dice, ahora vivan en santidad, ahora vivan como santos. Pero no nada más nos dice, vivan como santos y a ver cómo le hacen, sino que nos da al Espíritu Santo para que podamos vivir en santidad. Él es el que nos santifica día con día. Y es de lo que habla Romanos de 6 al 8. También habla de la adopción. Ya no somos esclavos, ya no somos huérfanos, ahora somos hijos. Entonces, entre otras cosas. Y Romanos 9 al 11 nos habla de la elección y la soberanía de Dios. Dice Romanos 12 al 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si usted quiere abundar un poco más en la soberanía y la elección de Dios, el capítulo 9, 10 y 11 nos hablan de la elección de Dios para Israel, cómo Israel eligió a Jacob y cómo a través de todo el tiempo el Señor sigue teniendo un plan para Israel, pero ha permitido el endurecimiento de Israel para traer misericordia a los gentiles, que somos todos nosotros, que podamos nosotros poner nuestra confianza en el Señor y entonces Él continuará su obra con Israel. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que habla Romanos del 1 al 11. Ya tenemos ahora nuestra causa. Romanos 1 al 11. Entonces, podemos determinar que nuestra causa es que sin Cristo estábamos perdidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra carne corría hacia el pecado siempre, pero Dios, que es grande en misericordia, entregó a su Hijo para que usted y yo podamos, por medio de la fe en Él, podamos creer, podamos ser justificados y ahora estamos siendo santificados, esperando el día de ser glorificados juntamente con el Señor. Esa es la doctrina que Pablo estaba presentando en Romanos 1 al 11. Entonces, así que todo esto, la obra tan grande que el Señor hizo, ahora nos lleva al efecto. Tenemos nuestra causa, ahora ¿cuál es el efecto? Así que os ruego por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y este es el primer punto del mensaje de esta tarde. El apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y vamos a desglosar esta parte del versículo. Lo primero que vemos ahí es hay un ruego. Y este ruego, esta palabra no es tan sencilla como parece. Es más bien una exhortación. Pudiéramos traducirlo o pudiéramos también encontrar un sinónimo en les exhorto, les animo, les encarezco, pero no les manda. Si usted se fija aquí, esto no es un mandamiento, es un ruego, es un les animo, les exhorto, les pido, pero no es un mandamiento. ¿Y qué es lo que pide? Pero antes de qué es lo que pide, hay un por medio de qué lo está pidiendo. Y es bien interesante, dice, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Y la misericordia es lo que vemos en cada parte de nuestra salvación. En Romanos 1 al 3 vemos que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, pero por la misericordia de Dios fuimos justificados. En Romanos 5, 6 y 7 vemos que el ser humano, el hombre, por las obras no podía ser justificado completamente. Nadie podía. El Señor pedía un sacrificio. Si usted recuerda en todo el Levítico y Números, estos días he estado leyendo Levítico y Números y vemos la cantidad de sacrificios que se debían hacer cada ocasión, en cada momento. Había sacrificios que se hacían por una cosa, por otra cosa, pero algo que tenían en común todos esos sacrificios es que debían ser perfectos. No podía haber un animal que fuera a ser presentado como sacrificio que fuera imperfecto. Si estaba cojo, no servía. Si estaba tuerto, no servía. Si estaba chuequito, no servía. Si tenía la lengua de fuera, no servía. Si tenía los dientes chuecos, no servía. No, tenía que ser perfecto, completamente perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora cuando el apóstol Pablo dice, por las misericordias de Dios? Hermanos, ninguno de esos sacrificios fue perfecto. Ni aún nosotros podríamos presentarnos delante del Señor intentando siquiera ser perfectos. Pero por la misericordia del Señor extiende su gracia y nos justifica. Miqueas 7, versículo 18
me encanta. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, el Señor se deleita en misericordia. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si hoy estamos aquí, es por la misericordia de Dios. No hay otro motivo que hoy podamos estar aquí. Si hoy usted se despertó con este nuevo horario medio así, medio llegamos tarde, es por la misericordia. Bueno, no llegamos tarde por la misericordia de Dios, llegamos tarde por impuntuales, pero si pudimos llegar, si pudimos estar aquí, es por la misericordia de Dios, porque hoy es nueva. Y me encanta eso, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. No es la misericordia de Dios, hoy es nueva. El Señor hizo nueva su misericordia ese día. ¿Qué es eso para nosotros? Hoy hay una nueva oportunidad de entregarnos al Señor, de enmendar de arrepentirnos de nuestros pecados, de enmendar aquello que hemos hecho mal, de ponernos una vez más en la brecha. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, y me encanta porque Miqueas 7:18 dice que Él se deleita en misericordia. No solamente dice, bueno, les voy a dar un poquito. No, es deleite del Señor mostrar misericordia. Es deleite. Dice también, Miqueas lo pudo ver de esta manera. Dice, ¿qué Dios como tú? Miqueas, uno de los profetas menores, en medio de una temporada donde en muchas otras naciones alrededor había tantos dioses. Había tantos dioses que exigían sacrificios humanos, que ofrecían sacrificios de animales, que exigían esto, aquello. Pero Miqueas entiende esto y recibe a Dios y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? El Señor se deleita en misericordia. Y del capítulo 1 al 11 encontré las siguientes misericordias y quiero compartírselas. Es una lista ahí un poquito, si a usted le gusta anotar, pues se va a tardar un ratito. Las voy a ir mencionando. Si no las termina de anotar, confíe en la misericordia del Señor solamente. Pero vemos en el capítulo 1 al 11 que el Señor muestra su misericordia en la justificación de la culpa y el pecado. Ahí hay misericordia. Ahí vemos la misericordia de Dios. En la adopción en Jesús. En la adopción en Jesús, usted y yo éramos huérfanos, pero el Señor nos ha hecho hijos. Nos ha adoptado por su misericordia. Nos ha puesto bajo la gracia, no bajo la ley. Imagine que usted y yo tuviéramos que vivir todavía bajo la ley. Bueno, la ley ni aplicaría para nosotros porque somos gentiles. Pero si usted y yo fuéramos judíos y tuviéramos que vivir bajo la ley, entonces tendríamos, antes de entrar aquí a la iglesia, traeríamos nuestro corderito, ¿verdad? Para poder presentarnos delante del Señor. Qué hermoso pudimos adorar hace rato al Señor, ¿verdad? Decir, al estar aquí delante de ti te adoraré. Pues en el Antiguo Testamento, bajo la ley, no había esa libertad de decir, delante de ti te adoraré. Tenía que llegar con un sacrificio, con un cordero para el sacrificio. Imagine que así tuviera que ser aquí. Y llega usted ahí en la puerta y le recibe el pastor. A ver, traigas, pásele. Y no era tan fácil como eso. Había ciertos rituales, el sacrificio tenía que ser perfecto, se tenía que matar el animal, desmembrarlo y luego agarrar la sangre y hacer por aquí y por allá, y había una serie de elementos alrededor del sacrificio. Pero ahora, bajo la gracia, por la misericordia de Dios, no estamos más obligados a ello. Por su misericordia, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros. No nos ha dejado solos, está en nosotros. El Espíritu del Señor está en nosotros. También por su misericordia nos da la promesa de su ayuda en toda aflicción. En toda aflicción podemos correr al Señor por su misericordia. El punto número 6 nos asegura que podemos estar posicionados en la elección de Dios. Él nos ha elegido, somos elegidos, pero no porque somos buenos, porque somos chidos, porque hacemos las cosas bien. Por su misericordia solamente, por las misericordias de Dios. También nos da la certeza de una gloria venidera. Me encanta porque en la Biblia nos da certeza de dos cosas. La primera de ella, bueno, muchas, pero la primera de ella Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicciones.
certeza de que tendremos aflicciones, pero en Romanos podemos ver por la misericordia de Dios que también tenemos la certeza de una gloria venidera, que estaremos con el Señor por siempre y para siempre. También nos da la confianza de que nada puede separarnos del amor de Dios. No hay nada. De hecho, Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni me acuerdo bien cómo va todo el versículo, pero nada podrá separarnos del amor de Dios. Qué misericordia tan grande. Y la última que encontramos ahí es que podemos tener una confianza en la fidelidad continua de Dios. Por la misericordia de Dios solamente. ¿Qué es esto de una confianza en la fidelidad continua de Dios? El Señor es fiel. Fue fiel ayer, es fiel hoy y va a ser fiel mañana. Va a ser fiel mañana. En una temporada de mi vida hace unos años donde había mucha incertidumbre en el futuro, ¿verdad? No incertidumbre en lo que la palabra de Dios dice, pero sí incertidumbre en el futuro terrenal. Y siendo bien honestos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos en ocasiones por lo que viene a continuación? A mí me da paz saber que voy a tener trabajo tal vez el resto de este año, y qué más quisiera yo saber que voy a tener trabajo el resto de mi vida, ¿verdad? Bueno, no toda la vida, pero algunos años más. Y esta temporada de mi vida había un poquito como me faltaba un poquito de certeza, y recuerdo que el Señor me dio una palabra y me dijo, hay gracia para cada día de tu vida, pero no para el día después de mañana. Para el día de hoy hay gracia. Y la fidelidad de Dios se muestra hoy. Y tenemos la certeza que se va a mostrar mañana. Si usted está pasando por un tiempo de incertidumbre o hay algo que le preocupa mucho, recuerde que la misericordia de Dios fue nueva hoy. La fidelidad de Dios se manifiesta hoy. Y la misericordia de Dios va a ser nueva mañana. Y la fidelidad de Dios se va a manifestar mañana. Porque Dios no puede faltar a sí mismo. Él es fiel y no puede negarse a sí mismo, y Él manifiesta su fidelidad, y de esa manera podemos ver las misericordias de Dios expresadas en el capítulo 1 al 11. Entonces, cuando Pablo dice, así que os ruego por las misericordias de Dios, está apelando a todo lo que ya les escribió y a todo lo que ya les habló. ¿Y qué es entonces lo que les pide? Dice, les ruego por las misericordias de Dios, y es nuestro siguiente punto, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Que presenten sus cuerpos en sacrificio. Y aquí comienza a tener un poquito más de sentido. Recuerdan que al principio les dije que yo no estaba tan de acuerdo con el subtítulo de deberes cristianos. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo con eso? Porque si hemos entendido Romanos 1 al 11 y que todo es por la misericordia de Dios, deja de ser un deber y se convierte en un deleite. Deja de ser algo que me cuesta hacer y es algo que me nace hacer por la misericordia de Dios, como respuesta a la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí viene otro tema importante. El cristianismo, hermanos, no es una religión filosófica nada más. Hay muchas religiones, hay muchos pensamientos que nada más dicen que todo se trata del pensamiento. Tenemos por ahí, ¿no?, la nueva era. He leído un poquito, no he leído mucho, pero uno de los pilares principales de la nueva era es que todos somos Dios y que todo está en el pensamiento y que hay un poder de atracción en el pensamiento. Y ahí anda la gente manifestando cosas, ¿no? Manifiesto esto, manifiesto aquello y decreto esto, y ahí están las redes sociales, ¿no?, repletas de manifiestos. Pero se queda todo aquí. No hay un cambio en la vida de las personas. Creen que nada más con lo que hay aquí se pueden transformar las cosas. Pero el cristianismo no es algo filosófico. El cristianismo no es un conjunto de ideas con las que estoy de acuerdo. Es un estilo de vida. No es un conjunto de ideas con las que estoy de acuerdo. Es un estilo de vida. Hermanos, tal vez muchos de nosotros estamos de acuerdo con Jesús en muchas cosas, pero no la reflejamos en nuestras vidas. Tal vez el domingo venimos aquí y decimos, sí, Señor, delante de ti te adoraré, y estoy tal vez creyendo aquí en mi cabeza que Jesús, que Dios es digno de adorar, pero mañana con mi cuerpo estoy haciendo otras cosas que van en contra de eso. Entonces el cristianismo nos lleva más allá. Hay una frase que es bien cliché, que dice que el cristianismo no es una religión, es una
relación. Me encanta ese cliché porque es tan cierto. Es tan cierto que el cristianismo, que la relación que Dios quiere tener con nosotros no es una religión, no es un conjunto de pasos, no es un ABC, no es un conjunto de reglas, es una relación. Es algo que transforma nuestras vidas completamente. Eso es cuando el apóstol Pablo dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Entonces, sacrificio, y lo primero que dice es sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Mencionaba ahorita un poquito acerca de la ley. La ley exigía sacrificios para acercarse a Dios. La ley era perfecta en sí misma, pero el hombre se encargó de corromperla. ¿Por qué? Porque la ley que el Señor instituyó y todos los mandamientos era para cuando el hombre pecare, pudiera ser justificado de su pecado delante de Dios. Entonces, si en mi familia había pecado y yo era consciente de ello, yo pequé, tenía que presentarme delante del sacerdote y llevar mi sacrificio. Y el sacrificio era, ya les expliqué, no, lo tenían que matar, y había diferentes tipos de sacrificio. Había sacrificios donde se llevaba un cordero, un carnero, una tórtola, una palomita, algunas cosas, ¿no? O hasta si eran muy pobres, pues solamente harina, aceites o cosas así. Pero vemos que la ley era perfecta, pero el hombre la corrompió. ¿Por qué? Porque entonces el hombre, en lugar de cuando pecaba, experimentar en él arrepentimiento y llevar el sacrificio para entonces poder como arreglar temporalmente su condición de pecado, el hombre decía: bueno, como hay una manera de justificarme delante de Dios, voy a pecar deliberadamente, de todos modos voy a llevar mi sacrificio. Y entonces el sacrificio se convertía en algo que era ahora como era la manera de justificar lo que yo ya había hecho. ¿Le suena familiar? Peco, luego voy a donde el Padre y le digo: Padre, he pecado. Y luego me dice, bueno, ya no me dice, ¿verdad? Pero alguna vez me dijo: reza esto y esto y esto, ve en paz, tus pecados te son perdonados. Y entonces yo sabía que si pecaba no pasaba nada, porque iba delante del sacerdote y me decía: tus pecados han sido perdonados, cumple tu penitencia. Y entonces la ley, en lugar de convertirse en un sistema de sacrificios que el Señor había ideado para poder acercarse a su pueblo, ahora se convirtió en un sistema de penitencias por la perversión del ser humano, porque ahora lo veían de esa manera. Levítico 16 nos enseña cómo el sacrificio debía de ser perfecto, el sacrificio de expiación. Nos enseña que se tenían que presentar 2 carneros, un cordero y un chivo expiatorio, de qué manera lo tenía que hacer el sacerdote y cómo era todo eso. En su casa léalo, Levítico 16. Pero el animal sacrificado debía ser perfecto. No debía haber nada malo en él, no debía haber mancha, no debía haber arruga, no debía haber nada que estuviera mal en ese animal. Y los sacrificios eran presentados perfectos, pero esos sacrificios eran temporales solamente. No hubo nunca antes de Cristo un sacrificio que fuera una vez y para siempre. Se presentaban día con día, año con año, familia tras familia, se tenían que presentar. Y todo eso se convirtió en algo que el Señor había hecho perfecto. El ser humano se encargó de hacerlo imperfecto. Pero llegó el tiempo donde Dios enviaría a su Hijo, quien fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Jesús, tomando nuestro lugar en la cruz, es el sacrificio perfecto que expió nuestros pecados y fue propicio delante de Dios para que Él pudiera descargar su ira sobre Jesús y entonces el Señor pudiera extender su justificación para nosotros. Eso es lo que el Señor hizo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: ahora presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿A qué va con esto? Como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es un sacrificio, nosotros, sabiendo que el Señor ya no pide sacrificios de esa manera, ahora nos pide que nosotros presentemos nuestro cuerpo delante de Él. Es decir, que nuestra vida completa, los miembros de nuestros cuerpos ahora sirvan al Señor, que lo presentemos como sacrificio vivo. Entonces, la segunda cosa que habla es el sacrificio santo, sacrificio vivo y un sacrificio santo. Y aquí hay algo otra vez interesante. Imagine nada más que llegaba alguien, traía su corderito, el sacerdote tenía listo el altar
arriba del altar había fuego donde se ponían los sacrificios. Se ponía la grosura, que es la grasa, se ponían ciertas partes del animal y ahí se quemaba, ¿no? Y dice que el olor, subía olor fragante delante del Señor. Yo me imagino que si era fragante, era como carnita asada, subía delante del Señor. Entonces, pero el sacrificio estaba muerto. Ahora imagine, si llegaba alguien, no vamos a escoger a nadie, pero si llegaba yo delante del sacerdote y traía mi sacrificio, y luego el sacerdote lo agarraba y así vivo lo ponía arriba del altar, ¿qué iba a hacer el sacrificio? Pues iba a bajar, ¿verdad? En cuanto empezara a incomodarle, en cuanto empezara a dolerle, lo que estaba ocurriendo se iba a bajar del altar, porque el altar tiene un fuego que era lo que provocaba que subiera este aroma fragante delante del Señor. Pero ahora Pablo dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y aquí es lo interesante, porque no puede ser un sacrificio vivo sin ser santo, porque el sacrificio vivo sin ser santo se va a bajar del altar. Lo voy a poner de esta manera. Hoy estábamos aquí levantando nuestras manos cantando, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Y estábamos presentándonos como sacrificio vivo, nuestro cuerpo delante del Señor como sacrificio vivo. Y tal vez después de este mensaje algunos de aquí experimentemos en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos contrista y nos lleva a ofrecernos una vez más al Señor como sacrificio vivo. Pero va a llegar en un rato más, o mañana, o pasado mañana, cuando el fuego del altar que en nuestras vidas el Señor utiliza para purificarnos, que va a empezar a molestar, ¿verdad? Y lo va a empezar a sentir calientito y va a decir, ya me está incomodando esto. Pero el Señor dice, hey, es sacrificio vivo, preséntate. Uno mismo se sube al altar. Y ahí está, ¿no? Y empieza el Señor a calentar, porque el sacrificio está sobre el altar, y el altar tiene fuego y empieza a provocar. Y a través de esto el Señor comienza a purificarnos. Entonces el día de mañana el fuego se empieza a hacer un poquito más intenso y usted empieza a sentir como más incomodidad. Y luego ya le está quemando por acá y le está como... Pero si el sacrificio no es santo, se va a bajar. Y eso es lo que nos pasa a muchos, que el domingo nos presentamos como sacrificio vivo, pero el martes nos bajamos del altar, porque ya fue demasiado incómodo. El martes todavía aguantamos y decimos, no, sí aguanto un poquito más. Y el Señor dice, bueno, vamos a purificar más. Y entonces el Señor dice, mira, esto no es pecado, pero no te conviene, no abona tu santificación. Y dice, no, ya no juego, me bajo del altar. Y venimos otra vez al domingo, el Señor nos contrista, nos confronta. Señor, aquí estoy otra vez como sacrificio vivo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice sacrificio santo? Santo significa apartado, vivir apartado para el Señor. No podemos presentarnos delante del Señor y tratar de vivir una vida en sacrificio agradable a Él si no vivimos una vida en santidad. Romanos 6:13 nos da una idea de qué significa más esto. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como los que han vuelto de los muertos a vida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Me encanta porque dice, ya no presenten sus miembros, es decir, su cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, como instrumento de maldad, sino ahora preséntense a Dios como los que han vuelto de muerto a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos ha dado vida, y de esa manera nos presentamos delante del Señor. Y ahora con entendimiento sabemos que nuestros miembros, es decir, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies, todo le pertenece al Señor, y ya no nos presentamos ni nos prestamos para ser instrumento de iniquidad, para ser instrumento de maldad, para pecar deliberadamente. Ahora nos presentamos como ¿quién? Como alguien que ha vuelto de muerto a vida. Quiero que profundicemos un poquito en eso. Imagine, me gusta mucho imaginar a mí, si a usted le cuesta, tal vez no le gusten tanto mis prédicas, pero imagine que muere. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero bueno, imagine que muere, pero que el Señor por su gracia le permite volver a la vida. ¿Seguiría viviendo su vida igual? ¿Qué haría diferente? ¿Qué momentos aprovecharía? ¿Qué cambiaría en su diario vivir?
Porque cuando pensamos, bueno, no todos piensan como yo, pero tal vez algunos. Cuando yo pienso en volver de muerte a vida, de volada me voy a pensar en las cosas grandes. Si no, pues haría esto, haría aquello. Pero en el día a día, ¿qué cambiaría en su vida? ¿Viviría su vida exactamente igual como hasta hoy o habría un cambio? Hermanos, el Señor nos revivió, nos volvió de muerte a vida. Estábamos muertos en pecado, ahora estamos vivos para Dios. ¿Cómo eso afecta a nuestras vidas? Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: preséntense como un sacrificio vivo, con todo lo que tienen, santo, apartado, viviendo una vida que agrada a Dios, no presentando y no prestando sus miembros, es decir, su cuerpo, como instrumento de iniquidad, sino ahora como alguien que ha vuelto de la muerte a la vida. Y dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, el Señor nos ha llamado ya a dejar el pecado para ahora vivir en justicia, siendo instrumentos de justicia, no instrumentos de pecado. Leímos hace un momento en Romanos 3 del 28, perdón, 1 del 28 al 32, que vimos toda la radiografía del ser humano. ¿Cómo es todo el ser humano, verdad? ¿Cómo tiende nuestra depravación sin Cristo a ir en el camino incorrecto y a ir en contra de Dios? Pero también dice que muchos no solamente se complacen en hacerlo, sino que se complacen con lo que los hacen. Y ahora en Romanos 6:13 dice: presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es presentarnos en sacrificio santo a Dios. Y el tercer punto del sacrificio es un sacrificio agradable a Dios. ¿Cómo es esto de un sacrificio agradable a Dios? Mencionábamos hace un momento que había todo un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, el cual tenía la finalidad de que el ser humano pudiera acercarse una vez más a Dios, lo cual fue corrompido una vez más. Y el sacrificio agradable a Dios es el siguiente: Salmo 51:17. Porque los sacrificios de corderos y de animales dejaron de ser agradables delante de Dios, porque ya no se hacían con un corazón correcto. Pero el rey David pudo entender esto y entonces escribe y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hubo tantos y tantos y miles y millones de sacrificios, pero el sacrificio que el Señor buscaba era un corazón contrito y humillado. Que cuando el hombre llevara su animal para el sacrificio, al ver que ese animal estaba tomando su lugar, que su corazón fuera contristado, fuera humillado y pudiera entender lo que estaba ocurriendo ahí. Pero por la ceguera del ser humano y por la dureza del corazón, no fue de esa manera. No fue de esa manera. El Señor busca, hermanos, un corazón contrito y humillado. Y esto es clave para que usted y yo podamos permanecer en el altar, presentando nuestros cuerpos al Señor en adoración. Porque si nosotros no tenemos un corazón contrito y humillado, cuando llegue la prueba, cuando llegue el fuego que va a comenzar a purificar nuestras vidas, nos vamos a bajar del altar. Vamos a decir: no, Señor, mejor no. ¿Por qué? Porque si no nos presentamos con un corazón humilde delante del Señor, quiere decir que nos presentamos con un corazón tal vez orgulloso, creyendo que podemos. Y yo les puedo ser honesto: por algún tiempo he tratado de mantenerme en el altar en orgullo, no en humildad. Es que ¿cómo me voy a bajar del altar? ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a reconocer esto delante de Dios? ¿Cómo voy a reconocer esto delante de mi esposa? ¿Cómo voy a reconocer esto delante de mis amigos? ¿Cómo voy a reconocer esto delante de mis líderes o del pastor? Con orgullo. Si no, es que yo tengo que. Pero el Señor aún desprecia eso. Si el sacrificio que presentamos al Señor no es contrito y humillado, no es agradable al Señor. El Señor busca un corazón contrito y humillado. Cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Dios santifica nuestras vidas al quemar las impurezas. Yo creo que ustedes en más de una ocasión han escuchado esto acerca del oro. El oro, mientras más quilataje tiene, quiere decir que es más puro. Pero ¿qué es lo que tiene que pasarle al oro para que pueda ser más puro? Meterse a más calor, ¿verdad? Y más calor, porque el calor saca las impurezas en nuestras vidas.
El Señor nos llama, no porque seamos perfectos, porque solamente hubo un sacrificio perfecto, pero sí nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Cómo estamos presentándonos delante del Señor? Tal vez hoy llegó alguien aquí que viene abajo del altar, ¿verdad? Dice, no, yo hoy no tengo ganas de estar en el altar. Tal vez alguien esta semana se bajó del altar y el Espíritu Santo contristó su corazón y hoy se presentó delante del Señor, contrito y humillado. O tal vez el Señor hoy, esta mañana, les está llamando una vez más a reconocer lo que está pasando en su vida y poder decir, Señor, aquí estoy, reconozco que no puedo en mis fuerzas, pero gracias porque me justificaste, porque me adoptaste, porque me santificaste, porque no pagaste conforme a mi pecado, sino con la gracia del Señor Jesús, porque me libraste, Señor, me resucitaste de muerte a vida, porque me has dado un futuro, me has dado una esperanza, porque me has dado propósito. Señor, gracias. Por eso ahora respondo de esta manera. ¿Recuerdan que les dije que dejaba de ser un deber y se convertía en un deleite? Entonces ahora presentamos nuestros cuerpos delante del Señor y viene la última parte que el apóstol Pablo les escribe y les dice que es vuestro culto racional. Esto no tiene mucho que buscarle. La palabra culto es adoración y racional es lógico. ¿Qué es esto? Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, después de que pudimos entender la grandeza de la misericordia de Dios del capítulo 1 al 11, lo más lógico es que nos presentemos en adoración al Señor. Es que mi vida sea adoración al Señor. Es que cada parte de mi vida sea adoración al Señor. Que mi cuerpo sea entregado en adoración. Que los miembros de mi cuerpo ahora sean instrumentos de justicia y no de pecado. Que cada área de mi vida sea entregada al Señor en adoración. Porque es lo más lógico. Se fija que el Señor no nos llama a adorar ciegamente. No nos llama a adorar y presentarnos delante de Él sin entendimiento. Él dice, hey, esto es lo más razonable, que presentemos nuestras vidas. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, por la grandeza de Dios, por el poder de Dios, por la gracia de Dios, porque esto es lo que conviene. Este es nuestro culto racional. Después de entender todo esto, iglesia, lo más racional es presentar mi vida en adoración a Dios. Y adoración, hermanos, no es lo que hicimos hoy solamente aquí en la iglesia. Es lo que usted va a hacer saliendo de aquí. Es lo que usted va a hacer mañana en su trabajo, mañana en casa con sus hijos. Lo que voy a hacer yo mañana en mi trabajo, desde casa donde nadie me vigila. Lo que va a hacer usted, estudiante, lo que vas a hacer tú, joven, mañana, es más, en un ratito más, en tu teléfono, con tus amigos, con las personas que están alrededor. Que nuestro culto racional, es decir, que nuestra adoración lógica, la podamos entregar al Señor todos los días. Acompáñeme a orar para terminar este tiempo. Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque, cuánta misericordia, Señor. Cuánta misericordia, Señor. Has revelado y nos has demostrado, Señor, esta mañana. Gracias porque, Señor, aun cuando estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino y padeció y murió por nosotros. Y a través de eso, Señor, tú nos has justificado, nos has redimido, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Y ayúdanos, Señor, esta semana a no bajarnos del altar, a vivir todos los días, Señor, ahí, siendo santos porque tú eres santo y nos llamas a vivir en santidad, Señor, pero con un corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo que tú te deleitas en mostrar misericordia, Señor. Que nuestras vidas sean de olor fragante para ti, Señor. Que así como el humo de los sacrificios subía delante de ti, que nuestra vida, Señor, el día de hoy, saliendo de aquí, pueda seguir desprendiendo un olor grato, Señor, delante de ti. Cada uno de nosotros, Señor. Y no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que lo hacemos, Señor, confiando y descansando en tu gracia y en que tu misericordia fue nueva hoy y también va a ser nueva mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.